¿Cómo va? Estamos aquí con nuestro amigo el Mate, amigo de las dobles cañas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Cecilia Candia, música, maestra, compositora, poliinstrumentista y luthier. Cuántas cosas. Y bueno, vamos a tener un momento para hablar con ella y con el grupo Fuga Vivace y Nochole. Les recuerdo que en la primera entrevista hicimos toda una sesión con Sergio Siminovich sobre ornamentaciones y variaciones en el Renacimiento y el Barroco. Luego tuvimos la oportunidad de entrevistar a Germán Rossi, Eleonora Watchman y también con intervenciones de Sergio Siminovich sobre la vida y la música en el medioevo. Luego Alejandro Eisenberg y Eduardo Rodríguez nos contaron cómo es la transición de los instrumentos. Primero, cómo es la historia del dulcián, gran instrumento para la época, y cómo va evolucionando en cuestiones de construcción hasta llegar a nuestros días con el fagot, que tiene ya 1000 llaves. Y ahora tenemos el placer de poder hablar en el Renacimiento y en la vida musical, tanto de Ceci como de Fuga, en esta cuarta entrevista. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola muchachos. Bueno, primero quiero decir que los programas los vi todos y me parecen maravillosos y me parece que realmente son muy útiles y muy amenos. Y hubo como distintas dinámicas y me encantaron. Una dinámica así como más conocimiento tras otro, una dinámica más mezclada, una dinámica más, quién sabe, relajada y más histórica y más con versiones, etcétera. Y me parece que son, que ya se los decía yo la vez pasada y ustedes opinan lo mismo, que es como la versión de los fascículos un poco moderna, en cuarentena, que es difícil, quién sabe, hacer otras cosas que no sean este sistema virtual. Qué bueno, sí, lo de los fascículos tiene que ver con la música ficta que ha emprendido nuestro amigo luthier Jorge González, con amigos también, allá a partir de los años 70. Bueno, Ceci, te vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo fue que te iniciaste en la música y cómo fue que también después te iniciaste en la música antigua y lo tomaste como forma de vida y como dedicarte respecto en ese estilo musical? Bueno, me inicié en la música en IMEPA, eso como lugares formales. A los 8 años fui a IMEPA porque quería pintar, porque pintaba mucho de chica, y no me gustaba la música, me escapaba, me llamaban y me atraparon con las actividades de Clelia Caselli, que fue mi primer maestra de música ahí, que era jugar con la pelota, marcando el pulso, el acento, corriendo y qué sé yo, y le vi como la otra parte a la música más de juego, me conecté con otra parte. Por supuesto, yo siempre cuento que mi abuela, Cecilia, cantaba tango todo el día y me enseñaba esos tangos sin querer, porque yo los aprendía y los cantaba con ella. Cuando empecé a tocar la flauta dulce me empezó a tararear melodías con nombre de notas, porque ella había tocado el violín de joven. Me decía la, si, la, sol, re. Y yo tocaba con si natural porque no sabía todavía el si bemol. Y me molestaba que no era igual, y después aprendí el si bemol. Yo no tengo memoria nominal, que se llama el nombre de las notas, y sin embargo, esa melodía de Schubert la sé con nombre de notas. Y después no soy de tener memoria nominal, es todo un esfuerzo para mí tener memoria nominal. Bien, entonces fui a IMEPA, ahí en IMEPA hacíamos desde cosas, música antigua, música popular, que me encantaban, y ahí empezamos con las flautas dulces, que siempre me acuerdo que Guillermo Ferreira, que falleció hace poco, que era una persona encantadora que tocaba la viola en el Argentino de La Plata, se compró flautas dulces y empezó a dar clases con los cuartetos de flautas dulces que él se había comprado y él empezar a soplar y a tocar. O sea que tuve como maestro un autodidacta en flauta dulce. Eh,
Bien, a los 18 años ingresé al Manuel de Falla, que yo en realidad fui a inscribirme a órgano, y me dijeron que tenía que hacer 7 años de piano y después podía hacer órgano. Yo detestaba el piano porque no se podía hacer creyendos y porque la nota moría, hacía tac y moría. Yo quería instrumentos que durara el sonido o que se pudiera hacer creyendo. Entonces dije, bueno, me anoto en flauta dulce, que yo ya venía tocando desde chica y que me encantaba, pero órgano fue. Bueno, después ahí me anoté en oboe, etcétera. Que por eso las dobles cañas fueron así como fáciles para mí tener contacto o acceso por el oboe. Y yendo más al presente, que quizás tiene también mucho que ver con la historia de Fuga hoy y la historia de Emma y mía con la creación del taller de música antigua, digamos, que creo que el taller de música antigua es una consecuencia, al igual de Fuga, de algo que empezó antes, que es tu llegada a la música antigua, transmitirlo eso en la docencia. O sea, tus clases de flauta siempre estaban relacionados con otros instrumentos más exóticos y a la vida en familia, en consort, y la creación así de otros ensambles. Entonces creo que el taller de música antigua es una consecuencia no solo de Fuga, sino que también es consecuencia de esas clases, como Fuga es consecuencia de todo ese experimento de dar una chirimía a un chico, de darle un oboe, y animarse así a romper quizás con los prejuicios de tener que estudiar 20 años para algo, y ensamblar alumnos maestros, lo cual era un gran desafío para los que éramos alumnos. Así que cómo es el nacimiento de Fuga y cómo es todos esos años previos a Fuga donde ya dabas talleres vos de música antigua en el instituto. Bien, yo en el instituto tuve la suerte de estar en el instituto en un momento donde el instituto se estaba transformando, dejaba de ser una especie de anexo a la orquesta, y que entonces se daba instrumentos y teoría y solfeo, para que la persona vaya a la orquesta, cosa que es un proyecto hermoso, no digo que no, pero se empezó a transformar la cosa el instituto en otra cosa, en una formación un poco más completa, por decirlo de alguna manera, o más variada, que no es solamente para que el músico entre en la orquesta. Independientemente de que el músico en la orquesta seguramente va a funcionar mejor si sabe armonía, si sabe otras cosas, o si tiene senso-percepción para tocar mejor el instrumento. O sabe de historia de la música, que no le va a venir mal para distinguir lo que toca en otro contexto. Y sobre todo para formar docentes, y sobre todo para que tenga un título, porque la gente, por lo general, estudiaba hasta un tercer o cuarto año, y después iba a Capital a estudiar a los conservatorios tradicionales, el Nacional o el Falla, como se llamaban en ese momento, para tener el título. Bueno, conclusiones. Estuve en esa etapa de transformación con Juan José Otero, que fue el rector de muchos años, y era una persona muy abierta, y era una persona que hacía música popular, que había hecho la carrera de licenciatura en educación, digamos, no solo era de conservatorio, sino que había hecho la carrera de educación. Entonces venía de otra cabeza, y que un chico de 8 años que podía empezar a tocar, bueno, no había que ya hacerlo tocar para la orquesta, o sea, era un recorrido muy largo, que se podía vivenciar otras músicas y otras maneras de tocar, o sea, no de estudiar el instrumento solo para después tocar en la orquesta, sino poder hacer música desde populares hasta música antigua y música contemporánea, que yo hacía. Hacía un taller de música antigua y música contemporánea. Entonces, yo, además de dar clases de flauta dulce, en otra época daba clases de improvisación, en otra época, después, bueno, los conjuntos, por supuesto. Entonces había creado el grupo del taller de música antigua y música
contemporánea, porque para mí tenían dos algo en común, que es la creación y la creatividad. Y de alguna manera yo puedo hacer música sin, quién sabe, la tortura de entrar con la armonía, con el ritmo, lo que sea, haciendo música contemporánea. Y puedo hacer música escuchando a cuatro voces y divertirme con instrumentos que no necesitan una presión o una técnica terrible, como la flauta dulce o algunos instrumentos antiguos. Entonces, para mí, como cosa didáctica, pedagógica, me parecía interesante, no solo porque yo amaba esas dos músicas. Hice esos talleres muchos años, hasta que después, lamentablemente o no, la vida fue así, etcétera, fue cambiando un poco la dinámica del instituto, y entonces, como el taller ese no estaba dentro de la currícula, me pidieron que no lo haga. Ya con el cambio de autoridades, digamos. Entonces, al no hacer yo el taller de música antigua ahí, porque no estaba dentro de un papel establecido, dije, bueno, vamos a casa. Y ahí nació Fuga, Vivace y Nocciole. Nocciole es avellanas, y se decía que Avellaneda nació porque había un árbol de avellana gigante y qué sé yo, había como una especie de mito, y no por el señor Nicolás Avellaneda. Y el nombre ese me acuerdo que lo pusimos un poco inconscientemente, y que Emma fue uno de los promotores de ese nombre, o inventores. Como decir, rajar vivazmente de... fugarse vivazmente de Avellaneda. Pero bueno, fue muy lindo esa experiencia de empezar a relacionarnos en tu casa con un montón de compañeros y compañeras y empezar a ver todos esos instrumentos. Era una cosa muy novedosa, para mí era como, wow, qué buenos instrumentos que estoy viendo, rarísimos, nunca vistos. Entonces me generaba mucha intriga y bueno, y así inició ese proceso. Bueno, Ceci, ahora te voy a hacer una pregunta un poco más grande, como muchas respuestas dentro de varias preguntas. Así que, en principio, preguntarte, ya que estamos en la música antigua, en el grupo renacentista de Fuga, preguntarte qué es un consort, si los inicios de Fuga tienen que ver con un consort, y también qué características tienen estos instrumentos y si podés contarnos algo de cómo son los instrumentos. Entendemos, como antes habíamos dicho, que sos luthier, has construido varios. Y bueno, nada, eso, si podés contarnos brevemente cómo es que funcionan estos instrumentos, qué dificultades tienen. Y bueno, y sobre todo la palabra consort, que es muy habitual en este periodo y que tiene que ver con fuga. Bien. Bueno, consort es familia, según tengo entendido. Familia tiene que ver con ciertas cosas en común o parecidos. Entonces, la familia de la flauta dulce fue con lo que comenzamos. Porque era lo que teníamos, principalmente, era lo que veníamos haciendo. O sea, todos los integrantes de Fuga eran o fueron alumnos de flauta dulce míos. Entonces digo fueron porque en el caso de Gardo, por ejemplo, él se dedicó al piano, hizo después la carrera de piano, pero había estudiado en sus comienzos algo de flauta dulce conmigo, etc. Entonces, empezamos con el curso de flautas. El curso de flautas era lo que más hacíamos, teníamos desde el bajo hasta la sopranino. Y tratábamos de, si bien a veces los concertos suenan mejor con alguien tocando determinado instrumento y no tal otro, igual tratábamos de girar, de rotarnos, por una cuestión ideológica y por una cuestión de que se hacía en la época y por una cuestión de que uno después se ensambla mejor. O sea, si yo pude soplar y conocer, entonces estos son unas especies de tips, como se dicen ahora, para que si uno se forma un ensamble puede ser un consort o de familias iguales o de familias distintas, y puede ser un consort de cuarteto o de lo que sea.
O sea, que a veces no nos estructuremos con que es un cuarteto de flautas dulces, un cuarteto de instrumentos iguales. Puede ser la cantidad que sea. Uno puede formar un consort, bueno, con dos. Somos dos nada más, bueno, formemos un grupito. ¿Y qué tips podemos hacer? Entonces, una de las cosas es conocer las dos voces que voy a tocar o las 4 voces que voy a tocar. Con los consorts, las dificultades más grandes que hay es entender qué debe sonar mejor, qué debe sonar más fuerte, qué debo destacar, quién hace un rellenito y es la nada misma, tiene que estar, pero no tiene que sobresalir. Entonces, tocando todas las voces, uno entiende mejor la función del bajo, etc. Y las escucha y las toca. Cuando toca con otros, después de haber conocido esas flautas, esas voces, no se manda la del chiste del contrabajista, que se acuerdan del chiste del contrabajista, que mientras que nosotros hacíamos tum, 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 no sabés, la orquesta hacía tararán, tirarán, tirarán, después de que se jubiló. Y a mí me pasa, a veces, el otro día estábamos con NASA viendo un cuarteto un concierto para 4 flautas dulces, y yo mucho no había tocado la tercera voz. Y le empecé a tocar para enseñársela, para verla. Yo decía, esto como si nunca lo hubiese escuchado. Me sentí más o menos el contrabajista. Esa obra la tocamos hace como 10 años. Entonces, un poco parte de olvido por el tiempo y otro poco porque yo no la había tocado mucho. Ah, mirá, hacía esto. Bueno, entonces uno de los tips sería ese. Después Fuga empezó con otros instrumentos que yo tenía, que no tenía un consort de tal instrumento, o sea, no tenía un consort de cornamusas o un consort de cromorno. Yo tenía instrumentos aislados o un consort de Korhorn. Tenía instrumentos aislados, entonces mezclábamos el soprano de uno con el alto del otro y armábamos un consort mixto. Entonces, dificultades. Tengo que soplar de una manera un instrumento y tengo que soplar de otra manera otro. Entonces, los ataques. Entonces, si quieren, les paso algunos tips de esto, de los ejercicios que hacíamos, o que a veces hacemos también. Entonces, voy, por ejemplo, tengo acá la sonata de La menor de Loalier. Para estudiarla yo puedo hacer distintos ejercicios. Uno sería, toco y me voy pasando de voz por compás. Y sigo me alterno un compás en cada voz, entonces voy conociendo. Después hago al revés. Otro es, toco lo que más se mueve de cada voz. Después les paso la partitura, o las deben tener ustedes. Entonces ahí yo voy entendiendo, che, escucha, esto es casi un canon. Yo digo, tarara, el otro me hace tarara. Yo hago, quién sabe, solo tocando en mi casa, estudiando una voz, no me entero de todas esas cosas. Y yo siempre hago el ejemplo, que todo el mundo lo hace, cuando uno estudia una obra de teatro, no dice sí, y no estudia lo que el otro le dice, bueno, y no estudia salgo, sino que estudia lo que el otro le va a decir. Parece sí es con un sentido. Bien, entonces, estas cosas las hacíamos de varias voces. Marcábamos las octavas, marcábamos los unísonos porque desafinábamos como marranos. Entonces decíamos, bien, yo tengo que escuchar porque si él hace y después yo tengo que tocar, no puedo agarrar otro la, porque también hay una afinación melódica, no solo armónica, cuando las voces son contrapuntísticas. Entonces decíamos, bien, después, otro de los ejercicios que hacemos y que hicimos mucho fue, el músico, por supuesto, si quiere tocar, quiere ser él. Quiere tener el mejor sonido del planeta, la mejor expresividad del planeta, la mejor técnica del planeta,
la mejor ornamentación del planeta, la mejor creatividad, etc. Cuando uno toca en consort, todo tiene que estar muy equilibrado, porque si no, no es un consort. Se escucha, ¡ah, mirá qué lindo sonido tiene fulano! ¡Ay, mirá qué bien que ornamenta Mengano! ¡Ah, mirá qué virtuoso las semicorcheas, qué prolijas las hace Sultano! ¡Ah, no sé qué! Entonces no se escucha como consort. Entonces, el mayor esfuerzo es escucharse como consort. Y hay una parte que uno cede y hay una parte que uno toma. Entonces, lo ideal sería, bien, fulano tiene el más lindo sonido que nosotros consideramos, imitemos a fulano por el sonido. ¿Cómo hará? Lo escucho, trato de meterme en su sonido, que mi sonido, que no es tan bonito, no lo ensucie, no lo mezcle. Yo me meto en el sonido del otro. Y así con cada ítems. Mirá, fulano hace un creyendo maravilloso y yo toco sin ese creyendo. Entonces, la vida de consort se convierte en que la fortaleza del grupo está en ceder y en aprender del otro. Y nos cuesta a todos esa parte, porque uno quiere decir yo, mírenme a mí, escúchenme a mí en el concierto, y no debería funcionar así, escuchen que somos un consort. Entonces, este grupo que siempre decimos, tiene la cosa maravillosa de, tenemos distintas edades, porque está desde el más joven, que tiene más o menos 26 años, hasta yo, que tengo, chacham. En el medio está Edgardo, está Paula, etcétera, que son las generaciones más intermedias. O después Emma, que está más cerca de los 26, pero tampoco tiene 26. Entonces, siempre decimos que está bueno porque cada época tiene, o sea, uno inventa poco, o cree que inventa mucho, pero inventa poco. Tiene en el oído las versiones de mi generación, la de Hans Martin Linde, después la de Bruggen, por dar nombres. Ahora la de generación de Emma, quién sabe, Antonini, o quién sabe ahora ya hay otro que superó a Antonini, o está más de moda, no importa. Entonces, uno un poco quiere tocar como ellos y otro poco no, por supuesto. Entonces, si tenemos esas modas y las mezclamos, puede ser mucho más rico y puede ser un grupo que funcione con una ideología o con un sonido más propio. A que si yo estuviese tocando con señoras y señores de mi edad. Bueno, qué importante lo que decís, ¿no, Ceci? Porque es muy interesante el camino de la música en consort. A mí me cambió mucho la perspectiva. Yo aprendí flauta dulce de chico, saxofón, y era como instrumentos muy solistas, era muy como, wow, de estar siempre muy al frente, muy expuesto, y aprender a estar expuesto también, y a querer, como decías antes, desarrollar el mejor sonido, tocar a tempo, o a veces tocar con velocidad, sobre todo en el saxo, en el jazz, que hacen o en la flauta en el barroco, que también mucho doble toque. Y a mí me cambió muchísimo, muchísimo la perspectiva filosófica que tiene el tocar en consort. Así que nada, eso lo festejo y me parece que es un punto muy importante a desarrollar, como hiciste recién, porque es muy interesante cómo se une algo en la simpleza, pero cuando está ensamblado con distintos integrantes, tiene la fuerza de un solista que toca con una nota gigante, o sea, o más fuerza aún. Así que, y sobre los instrumentos de doble escala encapsuladas, que vos has construido algunos, que Fuga Vivace usa muchísimo esos instrumentos y nosotros incluso lo hemos aplicado en el taller de música antigua. ¿Nos podrías contar un poquito algunos tips sobre esos instrumentos? Bien, los primeros que empezamos a tocar fueron las cornamusas. Yo aclaro que cornamusa, cromornos, Loriman Pepper, otros que ya ni me acuerdo cómo se llaman, son todos muy parecidos.
O sea, la gente a veces cree que son instrumentos difíciles de distinguir y de que meto la pata porque dije una cosa o dije otra, y son básicamente instrumentos con el mismo sistema, que es un tubo cilíndrico, o sea que empieza en el lugar donde se sopla y termina con el mismo diámetro, con pequeña variante en el final. Por ejemplo, el cromorno sigue ese diámetro y es curvo. Acá no traje ningún cromorno hoy. Y es curvo, entonces el sonido no es, quién sabe, tan abierto porque no tiene campana. Las cornamusas tienen campana, la campana de la parte de atrás, pero sigue, este diámetro que se ve así es el mismo que está adelante, arriba. Y después se abre un poquito. En el Loriman Piper, no me acuerdo cómo se llama, que para mí es un instrumento nuevo, que nunca lo había escuchado en mi vida, que es este, es exactamente lo mismo, pero la campanita como más chiquita, como sería también derecho, o sea que son todos muy parecidos. ¿Qué tiene como, mira, justo este no tiene caña, qué tiene como cosa fundamental? La caña. Adentro y es encapsulada. Entonces, doble caña, como la de fagot o como la del oboe, es más parecida al fagot porque es gigante, que se sopla. Yo podría soplar por acá, como si fuera un oboe, o sea que, pero soplo por este agujero como si fuera un agujero cualquiera, digamos. Entonces soplo. Bien, entonces empezamos por, como decía antes, uno de cada uno que teníamos y empezamos a soplar. Maravilloso es, porque cuando uno sopla estos instrumentos puedo tocar desde... O sea que supuestamente estos instrumentos, a diferencia de los violines, son de altura definida, ¿no? O sea, de que uno pone 3 dedos y suena una sola nota. Yo creo que toqué más de una. Entonces, ¿qué pasaba cuando empezamos a tocar estos instrumentos? El aire tiene que ser muy continuo. Si yo soplo un poco más o un poco menos, cambia la afinación o hasta se satura. Yo estoy soplando mucho y no suena más. Entonces, tuvimos que aprender a... Todos tienen distinta cantidad de aire, distinta presión. Y para que yo tenga la nota en la cabeza, cha, 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 y si soplé, no es, etcétera. O sea que tuvimos que aprender a tener una memoria auditiva y una memoria muscular. Memoria muscular va desde los dedos, obviamente, que el sol es así, que en cambio en que la cornamusa abajo es, el instrumento está en fa y los otros en do, o sea que tener una memoria muscular de los instrumentos que están en do y en fa, que son los que suelen ser en los consort, que tocamos nosotros, y una memoria auditiva de cuál es la nota. Y cómo es la intensidad y cuál es la musculatura, cómo es la presión de aire, cómo es, etcétera. Bien, estos instrumentos suelen tener una novena de registro, solían ser instrumentos para tocar duplicando los coros, las voces, o cuando faltaba alguna de las voces, también, entonces no tenía no sé qué, contralto, bueno, el contralto lo hacía el instrumento. Acá yo tengo para mostrarles que son simplemente para el tamaño, como suelen ser con las flautas, un tenor, que tiene otra particularidad, que tiene, en vez de una campana, algo que lo cierra. O sea que teóricamente suenan todos parecidos de doble caña, y tenemos los distintos registros y tamaños.
Después Fuga tiene el cuarteto de chirimías, no cuarteto, perdón, tiene chirimía en do, bombarda, pero bombarda en fa nada más, y los dulcianes. Ah, y acá falta el corhol, que es el que va y viene, que ese es el especialista que lo toca Dimi. Al principio el especialista en tocar ese instrumento era Emma. Entonces, por lo general, lo que solemos hacer es el que empieza nuevo, empieza por los instrumentos más fáciles y después va ascendiendo a los instrumentos más difíciles. Y a veces nos quedamos en ciertos instrumentos porque nos gusta más o porque es más práctico no tocar todos y no tocar algunos, algún registro de alguna familia y no volvernos locos con llevarnos instrumentos y estudiarlos en la casa. Las mudanzas que se hacen para ensayar, los equecos que llegan, Dimi y Emma, son equecos que vienen con la flauta, que si son barrocas, que si son transicionales, que el corjol, que el sacabuche, que los dulcianes, son mudanzas, la bombarda, son mudanzas. Y tenemos como la cosa de que nos apasiona tocar en cualquier familia. Y tenemos como el sí fácil. Decimos, vamos a tocar tal obra que es para flautas. Ah, qué lindo la flauta. Tocamos bombardas, chirimía y dulcianes. ¡Ah, qué lindas las dobles cañas! Tenemos que hacer más de dobles cañas. Y así nos vamos entusiasmando. Estos instrumentos se tocaban, no, la gente no iba al conservatorio a estudiarlos. Y se tocaban en grupo, y hoy uno tocaba un instrumento, después pasaba, le tocaba el otro, y era poliinstrumentista, y el instrumento lo hacía un vecino, o lo hacía la misma persona, o sea, la misma persona hacía el instrumento, lo tocaba, otro componía o transcribía las obras, o el otro era compositor, o sea, todo era más sin tanta exigencia de que no debo, ojo, si sos compositor no sos instrumentista, si sos instrumentista no sos luthier. Si sos instrumentista de un instrumento no podés ser instrumentista de otro. Si esto, lo otro, si aquello, y la verdad que son todas reglas que la historia ha confirmado que son, para mí, reglas erróneas. Hay gente que hizo una sola cosa y la hizo mal, por decirlo de alguna manera, y hay gente que hizo una sola cosa muy bien. Y así con todo. Y hubo gente como Bach, etcétera, que tocaban así, otros eran tratadistas. Entonces, mi consejo, aunque no soy quien, por supuesto, como se dice siempre para hacer consejo, hagamos lo que tengamos ganas, y si tenemos pasión, y si tenemos gusto y placer por hacerlo, lo vamos a hacer mejor a que si nos ponemos no. No debo hacer tal otra cosa porque si no, no voy a tener tiempo para esto. Y la suma, yo me entusiasmo tocar la flauta dulce, supongamos 1 hora, después me entusiasmo con 1 hora de tocar la bombarda, después me entusiasmo con 1 hora de tocar el continuo, que me va a dar más herramientas para tocar esto, y después terminé haciendo más horas de música que el que dijo, no, yo quiero hacer solamente flautita, y estudió 1 hora y media o 2 horas. O sea que el camino se puede hacer ancho o se puede hacer finito. Cada uno elija, no hay una verdad, no hay una cosa mejor. Si toco música antigua va a ser mejor que yo toque más instrumentos, porque era lo que se hacía en la época, porque llamar a 20 instrumentistas para que después toquen 5 consort, tampoco es económico. En cambio, con 5 instrumentistas o 6, podés tocar los 5 consorts. Bueno, Ceci, muchas gracias. La verdad que es súper enriquecedor todo lo que dijiste. Y bueno, si querés ahora podemos pasar a entrevistar a los demás integrantes del grupo de Fuga, que son Paula, Nasa y Edgardo. Así que, bueno, vamos a continuar con Fuga Vivace di Nocciole. Bien, bienvenidos, Nasa, Paula, Edgardo. Nuestra idea es, en esta pequeña sección, seguir hondando en qué es Fuga, qué instrumentos tiene, cuál es el camino de cada uno, las particularidades, cuál es el repertorio. Así que bueno, estuvimos charlando un poco con Ceci, y ahora queríamos conocer a los otros 3 protagonistas de Fuga, sacando que Emma y yo estamos, así que es muy fácil entrevistarse a nosotros mismos. Así que bueno, no sé qué quieren arrancar de ustedes, contando cómo
llevan a Fuga, qué instrumentos tocan, si además tienen otros grupos donde hacen otra música diferente o no. Bueno, nadie quiere arrancar, voy a arrancar yo entonces. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo la música antigua escucho desde muy chiquita. Escuchaba pro música de Rosario y a música ficta, así que es música que me gusta desde muy, muy chiquita. Y hace 10 años había ido a una feria medieval. La primera que fui tenía un grupo que hacía música en vivo de la Edad Media, que era Beltane, pero después ya las dos siguientes que fui no había nadie tocando música en vivo y por los parlantes sonaba cualquier cosa, incluido, qué sé yo, Princess of the Universe de Queen, que me encanta Queen, pero no tiene nada que ver con la Edad Media. Entonces dije, bueno, pará, no puede ser, hay demasiada música y nadie la está haciendo. Entonces, bueno, se me ocurrió formar un grupo y de ahí nació Laudate Dominum. 4 años más tarde me propusieron armar un ciclo de música antigua en un bar y bueno, ahí empezaron a aparecer músicos re grosos. Yo me considero muy afortunada de ese ciclo. No sé si vino mucha gente, algunos conciertos sí, otros no tanto, pero la verdad es que la calidad de los músicos que vinieron fue impresionante. Y entre ellos apareció Fuga, que yo me acuerdo que cuando llegaron y empezaron a sacar los instrumentos, yo no podía creer la cantidad de instrumentos que traían, era increíble. Y cuando empezaron a tocar, yo no me acuerdo si Fuga fue el primer grupo que tocó ese día o tocó otro grupo donde también estaba Ceci y Edgardo. Me acuerdo que la escuché tocar a Ceci la flauta y yo decía, ¡fa! ¡Qué fiato que tiene! Mira las frases que hace re largas y no toma aire ni nada. Y claro, cuando la veo empezar a tocar las cañas, dije, ah, con razón tiene tanto aire. Pero yo me acuerdo que me quedó esa imagen grabada de Ceci que tocaba y tenía un pulmotor oculto y no cortaba nunca. Así que bueno, ahí fue cuando los conocí. Después, ese mismo año los fui a ver al ciclo Revivaldi. Y después cuando empezaron con las peñas, bueno, empezamos a ir, nos invitaron para ir a tocar con Laudate. Una de las chicas que estaba en ese momento empezó a tomar clases con Ceci de flauta. Y bueno, como que los caminos de los dos grupos se empezaron cada vez a cruzar más, a cruzar más, a cruzar más, hasta que de golpe yo hice ¡pum! Y caí del otro lado y, y me invitaron primero a probar a ver qué onda, a ver cómo iba con Fuga, y bueno, y también me considero muy afortunada de que me hayan invitado a ser parte. Yo en el grupo, bueno, aparte de tocar flautas dulces y que tengo una cornamusa tenor, toco el carrillón, que es un instrumento que hizo Ceci, que es de percusión, como con campanitas, que no son campanitas, pero no quiero avisarles qué es, lo tienen que ver en vivo. Después la guitarra latina, que es un instrumento que también tengo yo, y después hago percusión. Pau, bueno, la verdad que son un montón de instrumentos, qué buena la historia que contás. Está buenísimo cuando uno escucha un grupo, le gusta y de repente después pasa a formar parte, ¿no? Son cosas que pasan en muchas formaciones. En el rock pasa también, donde eh, esto de que hay músicos que van a ver a los grupos y de repente, de buenas a primeras, por cualquier cosa que suceda en la vida, terminan tocando ahí y terminan formando parte y es como muy, muy lindo, muy lindo. Y bueno, sí, claramente la percusión que tocas ahí también está buenísima, que la haces en Laudate y la guitarra latina. Está bueno, ¿no has tocado nunca el salterio tampoco? Eh, no, todavía no. No, la idea era este año empezar a tocarlo, pero bueno, pasaron cosas y no se puede tocar, así que, pero bueno, ya vendrá mi revancha. Vamos a hacer una pregunta a un gran amigo, viejo de Fuga. Te cuento resumidamente un poco con la música y cómo llegué a Fuga. Con la música, bueno, obviamente estudié desde chico en la Escuela Municipal de Avellaneda, IMA, Teatro Roma. Cuando en esa época la mitad de las clases se daban en el Teatro Roma y la otra mitad en el conservatorio que estaba al lado y que después, bueno, con el tiempo desapareció. Conocí la música antigua con Cecilia, yo tendría más o menos 16, 18 años que conocí la música antigua,
y me integré con Cecilia en los grupos que ella armaba de hacer música, y hacíamos música antigua y hacíamos música contemporánea, que me acuerdo que siempre había algo ahí medio loco, ¿no? Siempre haciendo con Cecilia música bastante extraña. Bueno, los caminos de la vida me llevaron a la educación. Después, bueno, me distancié por un largo tiempo de la música instrumental tocada, de la música clásica, ¿no? Antigua, clásica. Con el tiempo me encontré con una chica llamada Ana, la deben conocer, Ana Claracejas. Me la crucé de casualidad en el conservatorio de Banfield, y ella me comentó que estaba dando uno de sus últimos exámenes y necesitaba a alguien que toque el piano como continuo, ¿no? En un momento, bueno, octava era imposible, y ahí me comentó del proyecto que tenía Cecilia, tipo año 2008, ya perdí medio un poco la memoria, ¿no? De los años. Y bueno, ahí me volví a reencontrar con Cecilia y, bueno, obviamente todo lo que ya últimamente conocemos, de la música que venimos haciendo juntos. Es un poco más o menos la historia de mi trayecto musical para haber llegado a Fuga. No, está buenísimo. También tengo muchas ganas que la gente conozca a los demás participantes de Fuga, porque el taller de música antigua que llevamos a cabo con Manuel, repetimos los instrumentos fundadores de Fuga, digamos, que son las flautas dulces, los Gemhor, las dobles cañas y las dobles cañas encapsuladas. Pero Fuga ha incorporado a través de los años un montón de instrumentos que no son de viento y que han sumado un montón y que acá los tocan. Y como entre todos vamos cambiando de todos los instrumentos, pero también hay algunos instrumentos muy específicos que los demás no, como Paula la Latina, o como Edgardo toca un montón de instrumentos de teclas, desde clave, como la espineta, el virginal. Entonces son un montón de instrumentos que tienen sonoridades muy particulares y que está buenísimo que también nos cuenten un poquito de eso. Así que bueno, ahora creo que fuimos con uno de los fundadores desde el día 1 de Fuga, como Edgardo, y vamos a la que llegó justo en el peor momento, digamos. Llegó 3 meses antes que colapse el mundo, y bueno, no sabemos si el coronavirus tiene algo que ver con ella o no, pero ahora la tenemos a NASA de forma virtual como miembro oficial de Fuga. Bueno, sí, la historia de cómo llegué a Fuga, hace poquito. Empecé en el taller de música antigua Avellaneda, cuando se empezó a hacer. Yo había estudiado flauta cuando era más chica, y lo había dejado, tocaba solamente como hobby, y un día me enteré del taller, y me pareció que era una buena oportunidad como para retomar los estudios y todo, ponerle un poco de onda. Y me gustó mucho la idea de además empezar a conocer algo de música antigua, que la verdad que no sabía nada al respecto. Me gustó mucho. Ahí conocí también a Fuga, a través de los chicos, de Dim y de Emma. Me encantaba verlos tocar. También pasó esto de que los veía, y un año antes de entrar a Fuga los había visto tocar, y estaba enamorada de verlos tocar. Al año siguiente terminé, no sé cómo pasó, pero terminé tocando con ustedes. Así que, nada, pero sí, me agarró justo la pandemia, pero bueno, ahí estoy con Ceci a full. No, está buenísimo lo que dice NASA. Claro, NASA nos fue a ver cuando cumplimos 10 años con Fuga, que fue un muy lindo concierto, porque además de estar los 5 integrantes que éramos oficiales de Fuga, había como 15 invitados. Entonces, una fiesta de 10.000 instrumentos, sonoridades y colores. Y bueno, NASA ahora puso quinta y me dijo, no tengo tiempo para flauta, así que me jubilo. Y me mintió, porque tenía una hora de clase de flauta y ahora tiene como 6 horas con Ceci, o sea que mejor. Está, digamos, no es que se jubiló, al contrario, dejó de hacer el curso online y ahora ya está en la carrera, todo el posgrado. Así que está buenísimo, porque también nuestra idea de hoy era mostrar que no hay distancia, por lo menos en la forma de aprendizaje que tuvimos tanto Edgardo como Emma como yo, con Ceci, no hubo distancia, y los dos, bueno, todos empezamos así, desde Edgardo hasta Emma, yo, diferentes camadas, pero todos pasamos a ser alumnos a estar en un montón de grupos, que al principio eran grupos de alumnos y después eran grupos de trabajo, donde teníamos la de trabajar lo que nos gustaba,
con nuestros maestros que eran nuestros ídolos. Y eso se va como pasando la pelota y todos tenemos la suerte de tocar con alguien que admiramos y que en realidad no hay ninguna distancia. O lo mismo que le pasó a Pau. ¿Cuántas veces fue a escuchar Fuga? Y algo que parece muy distante, en realidad, es simplemente ponerse a hacerlo. O sea que está bueno que nosotros tuvimos esa construcción desde el día uno, y que por eso también cuando nosotros hicimos la música antigua quisimos repetir lo mismo, digamos, romper con toda esa cosa elitista de, no, estos instrumentos tenés que estudiar 40 años, si no, no podés, o tenés que haber estudiado 10.000 años antes para poder animarte. Y acá es todo lo contrario, digamos, por lo menos el taller es igual que las clases que daba mi vieja Ceci en todos los conservatorios, digamos. Tocando se aprende. Entonces me parece que todos en Fuga tratamos de hacer así. Y todo el tiempo, por más que algunos estamos cancheros en algunos instrumentos, estamos muy verdes en otros instrumentos. Bueno, yo esto no lo conozco, y aparece un nuevo desafío para Fuga. Es como que te van cambiando, ¿viste? La regla de juego. Vos pensás que andás bien, te sacan la ruedita y se te cae la bici. Y así, andás bien, bueno, ahora pasa la moto. Entonces es como que todo el tiempo uno dice, la tengo re clara en esto. Aparece un instrumento nuevo que se compró, que nos donaron. Bueno, Ali lo tiene que tocar. Y así, bueno, Edgardo siendo pianista, ha tenido claves, virginales, espinetas, y lo ha sumado a Fuga. O sea, cada uno de también sus propias cosas suma un montón a todo el conjunto. Sí, qué bueno lo que decís, Dimi. Y también, bueno, agregar esto, ¿no? De que la importancia de que uno cuando empieza a aprender con sus maestros, ellos mismos siempre después tienen como, a medida que uno va avanzando y van como recomendándote, es como que se genera una cosa, un acercamiento, ¿no? A considerarlos más colegas. Ceci siempre fue así con nosotros, ¿no? Que siempre salía un trabajo y nos recomendaba, y ya desde muy chico empezar a trabajar con la música, y que es un panorama muy, muy optimista, porque uno siempre piensa de que no está preparado para dar clases, que no está preparado para, como decías vos, ¿no? Estudiar 1000 años un instrumento para sentirse capaz y poder tocarlo, y me parece que eso rompe con un montón de teorías, de que hay que tenerla muy clara en todo. Mi propio ejemplo es que empecé a dar clase a los 16 años a una alumna de Ceci, y yo decía, ¿qué voy a dar de clases? Sí, vos le podés dar clases, claramente. Yo no puedo ir y necesito que le des vos clases en esos tiempos. Y fue como un impulso que creo que no me voy a olvidar nunca, digamos. Ahí empezó como mi perspectiva docente. Bueno, yo quería decir que estos videos me parecen bárbaros. Estuve viendo los de los otros colegas y amigos y son hermosos, algunos que son mucho más educativos o más con más data, este, maravillosos, otros que hablan también alternando con anécdotas. Es un trabajo bárbaro, como los fascículos que existían antes, de revistas o de libritos, como música ficta, etcétera. Y tal vez este nuevo formato, que surge un poco a partir de la pandemia, quede, y la verdad que son videos para difundirlos, para que lo escuchen en los conservatorios, en las escuelas de música, en gente que escucha música y que es aficionada a la música. Me parece un trabajo hermosísimo. Agradecemos las hermosas palabras de Ceci, y nos vamos a volver a encontrar próximamente con el espacio de lutería. Ahí vamos a hablar un poco con Ricardo y con Ceci sobre lo que es la lutería en tiempos del Renacimiento y del Barroco. Muchas gracias, Fuga, por participar y por decir tan lindas cosas y por compartir todas sus experiencias en la música y en Fuga. Chau, chau.